Bueno, el tema que vamos a ver hoy es experimentos factoriales, que es el último tema del programa. Este tema nos va a llevar dos clases, que es un tema bastante largo. Bueno, el que nosotros hemos venido viendo hasta ahora han sido experimentos de un solo factor. Por ejemplo, en esos experimentos trabajábamos con variedades y usábamos varias variedades. En ese tipo de experimentos le llamábamos a esas distintas variedades los tratamientos del experimento. En otros estudiamos, por ejemplo, raciones y usábamos distintas raciones. Entonces a esas raciones le llamábamos los tratamientos del experimento. Los experimentos que vamos a ver ahora son experimentos en donde estamos estudiando más de un factor simultáneamente. En esos experimentos que hemos venido viendo hasta ahora, esos se llamaban experimentos unifactoriales. O estudiábamos variedades, o estudiábamos raciones, o sea, un solo factor. En este tipo de experimentos que se llaman experimentos factoriales vamos a estudiar dos o más factores a la vez. Por ejemplo, variedades y densidades de siembra, por ejemplo. O, por ejemplo, raciones y niveles de algún tipo de medicamento. Entonces, lo que hace un experimento factorial es combinar dos o más de esos experimentos unifactoriales en un solo experimento. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo actúan simultáneamente esos factores sobre la variable de respuesta. Entonces lo que vamos a ver nosotros son experimentos factoriales de dos factores. A esos dos factores les vamos a llamar genéricamente A y B. Y esos factores, cada uno de ellos va a tener niveles. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un experimento en donde estamos trabajando con variedades y densidades de siembra. Entonces, el factor variedad va a ser el factor A. Y variedad 1 y variedad 2 van a ser los niveles. O sea, B1 va a ser el nivel 1 del factor A y la variedad 2 va a ser el nivel 2 del factor A. Y distanciamientos de siembra va a ser el factor B. Y en este caso, la distancia 1 va a ser el nivel 1 del factor B y la distancia 2 va a ser el nivel 2 del factor B. Entonces les vamos a llamar a esos niveles A1, A2, B1, B2. Entonces este tipo de experimento factorial que tiene dos factores A y B, cada uno de ellos con dos niveles, se llama un experimento factorial de 2 por 2. Ahora, si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, con 4 variedades y 3 distanciamientos de siembra, eso se llamaría un experimento factorial de 4 por 3. O sea, los multiplicandos indican la cantidad de factores y el número que ponemos en cada uno de ellos indica la cantidad de niveles de cada uno de estos factores. ¿Por qué hacemos este tipo de experimento? Porque nos interesa no ver los factores por separado. O sea, si nosotros hiciéramos un experimento para variedades por un lado y otro para distanciamientos de siembra por otro lado, podríamos evaluar esos factores por separado, pero nosotros lo que queremos es combinar los dos factores y ver cómo los dos afectan simultáneamente a la variable respuesta. Ese efecto simultáneo es lo que se llama el efecto de la interacción entre los factores y es lo que a nosotros nos interesa evaluar cuando nosotros diseñamos un experimento de este tipo. Cada uno de los factores que estamos evaluando, por ejemplo las variedades y las distancias de siembra, esos se llaman los efectos principales del experimento. El efecto principal considera como si tuviéramos dos experimentos por separado, uno para variedades y otro para distanciamientos de siembra.
Ahora, la interacción es la parte del experimento en donde nosotros analizamos el efecto conjunto de los dos factores. Y ese se llama la interacción y ese es el efecto más importante que nos interesa evaluar cuando nosotros estamos diseñando un experimento de este tipo. Entonces hemos dicho que tenemos factores y cada factor tiene varios niveles. Ahora, ¿cómo surgen los tratamientos en este tipo de experimentos? Bueno, los experimentos surgen de combinar los niveles de un factor con los niveles del otro factor. Entonces, por ejemplo, en este experimento, en donde tenemos dos niveles para A y dos niveles para B, la combinación del primer nivel de A con los dos niveles de B nos genera los tratamientos, los primeros, A1B1, A1B2. Los dos niveles del nivel 2 de A con los otros dos niveles, con los dos niveles de B, digamos, son los mismos, es A2B1, A2B2. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de las variedades de soja y los distanciamientos de siembra? Tendríamos la variedad 1 con la distancia de siembra 1, la variedad 1 con la distancia de siembra 2. Tendríamos la variedad 2 con la distancia de siembra 1 y la variedad 2 con la distancia de siembra 2. Entonces, los tratamientos resultantes de este experimento serían variedad 1, densidad de siembra 1, primer tratamiento, variedad 1 combinado con densidad de siembra 2, segundo tratamiento, variedad 2 combinado con densidad de siembra 1 y variedad 2 con distanciamiento de siembra 2 va a ser el tratamiento 4. O sea que en un experimento factorial de 2 por 2 vamos a tener 4 tratamientos. Esos 4 tratamientos son estos 4 que están aquí y eso se llaman las combinaciones factoriales o tratamientos del experimento. O sea entonces que cada uno de los tratamientos es un nivel de un factor combinado con un nivel del otro factor. Si nosotros resolvemos la multiplicación del nombre del factorial 2 por 2, 4 por 3, eso nos va a dar la cantidad de tratamientos que tiene ese experimento. O sea, un 2 por 2 nos da 4 tratamientos, un 4 por 3 nos da 12 tratamientos. Repito, donde cada tratamiento es una combinación de un nivel de un factor con un nivel de otro factor. ¿Por qué? Porque nos interesa evaluar los efectos simultáneos. Ahora, un experimento factorial es un tipo de experimento, no es un diseño. Los diseños son lo que hemos visto hasta ahora, completamente aleatorizado, cuando las unidades son homogéneas, bloque, cuando hay una fuente de variabilidad a controlar entre las unidades experimentales y cuadrado latino cuando hay dos fuentes de variabilidad. Hay otros tipos de diseños que nosotros no vemos en este curso. Estos son los 3 diseños básicos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para asignar los tratamientos? Bueno, estas combinaciones factoriales o tratamientos, este es el experimento básico. Pero nosotros, por los principios de experimentación agrícola, sabemos que hay que repetir. O sea, cada uno de estos tratamientos no puede estar una sola vez, estará 2, 3, 4 veces. Lo que nosotros necesitemos, las repeticiones que decidamos hacer en el experimento. Entonces, esas repeticiones del experimento van a ser asignadas a las unidades experimentales según que éstas sean homogéneas. En ese caso usaríamos un diseño completamente aleatorizado, que haya una fuente de variabilidad, en cuyo caso usaríamos un diseño en bloque, o que haya dos fuentes de variabilidad ortogonales, en cuyo caso usaríamos un diseño en cuadrado latino. Entonces, supongamos este experimento que tiene 3 niveles para el factor A y 2 niveles para el factor B. Este sería un experimento factorial de 3 por 2, 3 para A, 2 para B. O sea que va a tener 6 tratamientos este experimento. Y lo queremos repetir 2 veces. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a generar los tratamientos en este experimento? Bueno, vamos a combinar cada nivel de A con los niveles de B.
O sea que los tratamientos van a ser A1B1, A1B2, A2B1, disculpen la letra, porque escribo con el mouse, A2B1, A2B2, A3B1 y A3B2. Esos serían los 6 experimentos. Esas son las 6 combinaciones factoriales o son los 6 tratamientos del experimento. Esos son nuestros 6 tratamientos. Ahora, si las unidades experimentales son homogéneos, sus 6 tratamientos los vamos a ubicar en una forma completamente aleatorizada. Como hemos dicho que hay 2 repeticiones, cada uno de ellos va a aparecer 2 veces. ¿Ven? Por ejemplo, este tratamiento está 2 veces. Y así cada uno de ellos está 2 veces. En una asignación totalmente aleatoria porque nuestras unidades experimentales serían homogéneas. Si no lo fueran y tenemos que hacer un bloqueo, entonces cada uno de esos 6 tratamientos va a ser asignado en forma aleatoria dentro del bloque 1 y dentro del bloque 2. Ahora, si nuestras unidades experimentales fueran heterogéneas en 2 direcciones, entonces usaríamos un cuadrado latino. Pero como sabemos que el cuadrado latino tiene una restricción, que es que el número de repeticiones y el número de tratamientos tienen que ser el mismo, entonces bueno, si tengo 6 tratamientos, acá no podría hacer 2 repeticiones, estoy obligado a hacer 6 repeticiones. Y entonces los asignaríamos en un cuadrado latino con 6 filas y 6 columnas. Y haríamos que no se repitan los tratamientos en las filas y en las columnas. Entonces, resumiendo, un experimento factorial es un tipo de experimento, no es un diseño experimental. Esa es la diferencia. Entonces, un experimento factorial puede ser en un diseño completamente aleatorizado, un factorial puede ser en bloque y un factorial también puede ser en cuadrado latino. En este tipo de experimento hay 3 factores o efectos en realidad que nos interesan estimar. Estos efectos son los efectos principales, en donde en estos efectos se analizan los factores que componen el experimento en forma independiente, como si hubiéramos hecho un experimento por separado para cada uno de los factores que intervienen en el experimento. Después tenemos el efecto de interacción, que analiza el efecto conjunto de esos 2 factores, o sea, cómo su acción simultánea tiene efectos sobre la variable de respuesta. Y por último están los efectos simples, que indican cómo varían las medias de los niveles de un factor dentro de los niveles del otro factor. Y ese tipo de efecto, que es el simple, es un tipo de efecto que se analiza cuando la interacción existe, o sea, cuando los factores no son independientes. Gráficamente, la falta de interacción o independencia entre 2 factores se observa mediante una gráfica. Estas gráficas se llaman gráficas de interacciones y ahí se ve la respuesta como líneas paralelas. Ya en un rato más vamos a ver cómo se generan estos gráficos. Y la presencia de interacción se indica mediante, es decir, no es que se indique, sino que se ve cuando nosotros graficamos las medias de los tratamientos en gráficas que no indican paralelismo, o sea, son gráficos que muestran este tipo de respuestas. Bueno, vamos a ver cómo analizamos un experimento factorial de 2×2. Acá el apunte inicia con las fórmulas que usamos, pero nosotros vamos a trabajarlo esto directamente con números, aplicando estas fórmulas, así lo puedan entender mejor. Entonces, vamos a ver cuál es el modelo que entra en este tipo de experimento factorial. Acá vamos a considerar que nuestro experimento factorial
fue hecho con diseño completamente aleatorizado. Y este modelo lineal que está escrito aquí corresponde a un factorial en diseño completamente aleatorizado. Entonces el modelo lineal lo que nos dice es que cada una de las observaciones se puede explicar como la media general más un efecto del factor A, que es el alfa, más un efecto principal del factor B, que es el beta, más un efecto conjunto de alfa y B actuando simultáneamente, que ese es el efecto de la interacción, más el término de error que tiene los mismos supuestos que hemos venido viendo siempre hasta acá. O sea que los errores son normales, independientes, idénticamente distribuidos con esperanza cero y varianza constante. ¿Cómo va a ser la partición de la suma de cuadrados en este caso? Bueno, acá la suma de cuadrados total va a ser particionada. Si es un diseño completamente aleatorizado, recordemos lo que ya hemos visto. En un diseño completamente aleatorizado, la suma de cuadrados total se particionaba como una suma de cuadrados de tratamiento más una suma de cuadrados del error. Pero acá los tratamientos sabemos que surgen de la combinación de niveles de un factor con otro factor. Entonces, esa suma de cuadrados de tratamiento la vamos a descomponer en tres componentes. Una es el efecto del factor A, que es la suma de cuadrados de A, el efecto del factor B, que es la suma de cuadrados de B, y el efecto simultáneo de los dos factores actuando conjuntamente, que es la suma de cuadrados de A por B. Entonces la partición de la suma de cuadrados total queda particionada en una suma de cuadrados de A más una suma de cuadrados de B más la suma de cuadrados de la interacción A por B más la suma de cuadrados del error. Y el análisis lo vamos a hacer mediante análisis de la varianza. Como tenemos los efectos principales del factor A y el B y el efecto conjunto, va a haber tres pares de hipótesis, uno para cada uno de esos efectos. Entonces para el factor A vamos a tener la hipótesis nula, que la media del nivel de A1 es igual a la media del nivel de A2. Estamos hablando de un factorial de 2 por 2, o sea, hay dos niveles de A nada más. Entonces la nula va a ser que la media de los dos niveles es la misma o que la media de los dos niveles es diferente. Y vamos a tener una prueba F para el factor A. Para el factor B, similarmente, la hipótesis nula va a ser que la media de los dos niveles de B son iguales o que la media de los dos niveles es diferente. Y para probar esas hipótesis vamos a tener otro F, que va a ser el F para probar las hipótesis sobre el factor B. Y por último vamos a tener una prueba F para la interacción, cuya hipótesis nula es que la interacción es cero, que es lo mismo que decir que no hay interacción, versus que la hipótesis alternativa, acá tiene que decir H1, es diferente de cero, o sea que sí existe interacción. Y para esa prueba de hipótesis vamos a tener un tercer estadístico F para probar esas hipótesis. Si aceptamos la hipótesis nula de que no hay interacción, vamos a decir que los factores son independientes. Y si existe interacción, bueno, vamos a decir que los factores no son independientes entre sí. Cuando nosotros hacemos el análisis inferencial, lo primero que vamos a ver es la prueba F para la interacción. Si nosotros aceptamos la hipótesis nula, entonces recién vemos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula para los efectos principales A y B. Si rechazamos la nula de interacción, o sea que decimos que sí hay interacción y que por lo tanto los factores A y B no son independientes, no analizamos la hipótesis de los efectos principales. Nos quedamos aquí y con posterioridad vamos a analizar los efectos simples del experimento. Eso solamente si rechazamos la hipótesis nula de no interacción.
Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y en ese ejemplo vamos a aplicar todas estas cosas que hemos visto acá. Vamos a ver un experimento en donde estamos trabajando con dos niveles de vitamina B12. Esos niveles son 0 y 5 miligramos y dos niveles de antibióticos, 0 y 40 miligramos. Entonces las combinaciones factoriales que nos resultan van a ser antibiótico 0 con vitamina B12 0, antibiótico 0 con vitamina B12 5, antibiótico 40 con vitamina B12 0 y antibiótico 40 con vitamina B12 5. Esos son los 4 tratamientos del experimento. Y esos 4 tratamientos se han aplicado a 5 cerdos, o sea que están repetidos 5 veces. El número de repeticiones es 5. Bueno, los datos del experimento vienen en una tabla. Acá están los tratamientos. Este tratamiento es A0B0. Este otro es A0B5. El que sigue es A40B0. Y el último es A40B5. Y a los datos que están ahí son los 5 valores que hemos obtenido de las 5 repeticiones de cada experimento. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la suma. Vamos a sumar todos los valores. O sea, este 39, 337, 222, 372 son las sumas de los 5 valores. Y la media del tratamiento es ese total dividido en 5. Y esto que está acá es el total general, o sea, la suma de todos los datos. Y esta es la media general, que es este total dividido en 5 por 4, 20, que es el total de datos que hay en ese experimento. Vamos a empezar con un análisis descriptivo del experimento. En la próxima clase vamos a ver el análisis inferencial. Para iniciar el análisis vamos a poner los datos que hemos generado en esa tabla en una tabla de doble entrada, en donde vamos a poner el factor antibiótico acá en sentido de columna con sus niveles 0,40 y la vitamina que es B, que está en la fila con sus niveles 0 y 5. Y acá en el cruce de esos dos valores vamos a poner los totales y entre paréntesis las medias. Entonces, ¿qué es este 309? Es el total de antibiótico 0 con vitamina B12 0. ¿Dónde está? Antibiótico 0, vitamina B12 0 es este 309 que está acá. Y su promedio es 61,8 y es lo que está acá entre paréntesis. Y eso hacemos para cada uno de estos 4 tratamientos. Sus totales y sus medias, solo que ordenado en una forma diferente. Una vez que tenemos eso, vamos a sumar en este sentido para obtener el total de vitamina B12 0, el total de vitamina B12 5. Y en este sentido así, para obtener el total de antibiótico 0, y en este otro sentido acá, 222 más 372, 594, el total de antibiótico 40. Y este es el total general. Y esta media que está acá, bueno, la podemos calcular como 61,8 más 44,4, que son las medias de los dos niveles, eso, dividido 2, ¿ven? Esta más esta dividido 2 me da la media esta, que esa sería la media cuando la vitamina B12 es 0. Y así lo hacemos para los 4 valores. Una vez acomodada la tabla y calculados estos valores en los márgenes de la tabla, totales y medias, pasamos a calcular los efectos principales. Los efectos principales que son: para A es la diferencia de la media de los dos niveles de A, o sea, la media de A40 menos la media de A0. Bueno, ¿dónde está la media de A40? Es esta que está acá. Menos la media de A0, es esta otra que está acá. O sea, el efecto principal de A
va a ser 59,4 menos 64,6. Da un valor negativo. ¿Qué quiere decir el valor negativo? Cuando yo he pasado de 0 a 40, el valor ha bajado. O sea que el hecho de haber adicionado antibiótico ha hecho que el aumento de peso disminuya. Para el efecto principal de B, vamos a restar las medias de los niveles de B. ¿Dónde están esas medias? Esta es la media del nivel B5 y esta es la media del nivel B0. Entonces la media, la diferencia, el efecto de B es la diferencia entre esta media menos esta media. 70,9 menos 53,1 da 17,8. Da positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hemos pasado del nivel 0 de antibiótico al nivel 5, el valor ha aumentado. ¿Ven? Ha pasado de 53,1 a 70,9. Es positivo. Aumentó. O sea, poner vitamina en dosis 5 con respecto a 0 ha generado un aumento de peso de 17,8. Ahora vamos a ver la interacción. La interacción lo que hace es analizar el efecto conjunto. También se llama la interacción el efecto cruzado de los factores. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular en forma descriptiva la interacción o efecto cruzado o efecto conjunto? Bueno, esa interacción va a ser el promedio de estos dos valores de esta diagonal menos el promedio de estos dos valores en la otra diagonal. O sea, 61,8 más 74,4 dividido 2 es el promedio de las medias de esta diagonal menos el promedio de las medias de la otra diagonal. 67,4 más 44,4, aquí, dividido 2. Bueno, hacemos la diferencia, nos da 12,2. O sea, ese valor es bastante lejano de 0. Si este valor fuera 0, nosotros diríamos que no hay interacción. Y un valor de 0 o de no interacción indicaría que si nosotros graficamos las medias estaríamos en esta situación. O sea, efectos independientes. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Como esta interacción no es 0, o sea, hay interacción, tenemos que analizar los efectos simples. Bueno, ¿qué son los efectos simples? Los efectos simples consisten en ver o analizar cómo varían los niveles de un factor dentro de los niveles del otro factor. Y ese análisis es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, los efectos simples, vamos a dividir acá, vamos a poner una línea. El efecto simple los vamos a llamar así, hay 4. Vamos a ver primero en sentido de fila y después en sentido de columna. Uno de los efectos simples, la diferencia entre las medias de los niveles de A, o sea, cuando A es 40 con respecto a 0, pero cuando el nivel de vitamina B12 es 5. Ese es un efecto simple. Otro efecto simple es la diferencia entre las medias de los niveles de A, pero cuando la vitamina B12 es 5. O sea, estamos viendo ahí y estamos viendo acá. El otro efecto simple es visto en forma de columna. Va a ser la diferencia entre los dos niveles. Voy a borrar la línea así queda más claro lo que estamos haciendo. Acá voy a borrar. Vamos a dejar la línea vertical nada más. Ahí está. Entonces lo que estamos haciendo acá es la diferencia entre los niveles de vitamina cuando el antibiótico es 0. Ese es el tercer efecto simple. Y el último, viendo acá, es la diferencia entre los dos niveles de vitamina cuando el antibiótico es 40. Entonces acá está escrito, entre niveles de antibiótico dentro de vitamina B0. Acá, entre niveles de antibiótico, esta parte, cuando la vitamina B12 es 0, o sea 44,4 menos 61,8. Ahí está, es un valor negativo, o sea que
cuando agregamos antibiótico y no agregamos vitamina, el valor ha bajado. El otro es entre niveles de antibiótico dentro de vitamina B5. Entre antibióticos dentro de B5. Estamos acá. 74,4 menos 67,4. Positivo. Entre niveles de vitamina de A0 dentro de A0. O sea, estamos acá. Entre niveles de vitamina dentro de antibiótico 0. Es 67,4 menos 61,8. Eso da 5,6. Y por último, entre los niveles de vitamina dentro de antibiótico 40. 74,4 menos 44,4. Esta acá es 30. Evidentemente, este y este, ven, son los dos efectos más importantes. ¿Qué significa que este sea negativo? Que cuando yo no puse vitamina, pero sí antibiótico, el aumento de peso bajó. Y este otro que está indicando que cuando yo pongo antibiótico y además pongo vitamina, el aumento de peso ha sido muy importante. Este tipo de efecto se suele graficar en esos gráficos de interacciones. Estos son los gráficos de interacciones. Estos gráficos de interacciones lo que están graficando son las medias esas que tenemos en la tabla de arriba. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá corresponde a la vitamina B0 cuando el antibiótico es 40. Ese valor, veamos cuánto vale. Antibiótico 0, vamos de nuevo, es vitamina 0 con antibiótico 40. Antibiótico 40 está acá, vitamina 0 está acá, es ese, es el valor que está acá, este valor de aquí es 44,4. Ahora veamos cuánto vale para antibiótico 40 con vitamina B12 5, es el punto que está acá. 40 es el azul, vitamina 5. A40, B5. A40, B5 es este 74,4 que está acá. Es este, 74,4. Como los dos corresponden a antibiótico 40, unimos los dos puntos y nos indica el cambio que hay cuando dentro de antibiótico 40 pasamos de vitamina 0 a vitamina 5. Ahora hacemos lo mismo con antibiótico 0. Este punto que tenemos acá es antibiótico 0 con vitamina 0. Antibiótico 0 con vitamina 0 es este 61,8 que está ahí. Entonces, este valor que está acá es 61,8. Y este último que tenemos acá es antibiótico 0 con vitamina 5. O sea, antibiótico 0 acá con vitamina 5. Es el 67,4. O sea, este valor de ahí es 67,4. Bueno, ese es un gráfico de interacciones, en donde ese gráfico ubica las vitaminas en el eje X y luego particiona el gráfico por los niveles de antibióticos. Pero también tenemos que hacer el segundo, que es esto mismo visto de otra forma, y es poniendo los antibióticos en el eje X y hacemos la partición dentro del gráfico por las vitaminas. Entonces trabajamos de igual manera para generarlo que a este otro gráfico. Esto que está acá, estas llaves que están marcadas acá y que dicen 1, 2, 3 y 4, corresponden a los números de los efectos simples que están marcados acá. O sea, el 1 es la llave 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que esta llave que está indicada 1 es el efecto simple de los dos niveles de antibiótico cuando la vitamina B12 es 0. Y esa altura es el efecto simple, que es el que hemos calculado en esta línea, que vale menos 17,4.
Y este otro que está acá, el 2, son la diferencia, el efecto simple de los niveles de antibiótico cuando estamos en vitamina B12,5. Es ese valor que está acá. Acá es el 7 este que está acá. Uno es negativo y uno es positivo. El hecho de que uno nos dé negativo y uno positivo nos está marcando el cruce este que hay entre las dos líneas. Después tenemos el otro, que es el 3, que los dos son positivos, pero uno es mucho más chico que el otro. Entonces acá tenemos entre niveles de vitamina cuando antibiótico es 0. Y ese efecto simple acá nos dio 5,6. Esto es la altura, esa, 5,6. Y el otro es entre los niveles de vitamina cuando antibiótico es 40, que es el 30 ese que está acá. O sea, esa altura es 30. Y en este gráfico el primer valor sería este, menos 17,4. Y el segundo valor, este que está aquí, sería el efecto simple segundo, que es el 7. ¿Ven? El hecho que acá está negativo indica un cruce. ¿Ven? Se cruzan las líneas. Por eso acá da negativo y acá da positivo. Por acá la vitamina, el antibiótico va por abajo y acá va por arriba. Acá no hay cruce, pero evidentemente son no paralelas, porque acá la altura es 5,6 y acá es 30. O sea que se produce ahí una apertura, como un embudo. Bueno, este efecto, esto que hemos visto hasta ahora, es el análisis descriptivo del experimento factorial. Pero ese análisis descriptivo no es suficiente, porque nosotros lo que tenemos que hacer después es la tabla de análisis de la varianza para definir si el efecto interacción es significativo o no. O sea, tenemos que hacer el proceso de inferencia para trabajar sobre las hipótesis nulas, y eso lo vamos a hacer construyendo la tabla de análisis de la varianza. Y una vez que hagamos el análisis de la varianza, si la interacción resulta significativo, vamos a hacer el análisis de los efectos simples para decidir cuál de los efectos simples, o sea, de estos efectos simples, cuáles son significativos o cuáles no, o si hay algún, o todos son significativos o algunos sí y otros no. Pero este análisis inferencial lo vamos a ver en la clase de mañana. Bueno, entonces con esto termina esta clase introductoria.